en Análisis Situacional. Planteas que el día después tiene que ver con la construcción de un gobierno de unidad nacional. Ahora, ¿cómo se implementa eso? ¿Cómo se vende eso en un país tan polarizado y eventualmente con un chavismo en la oposición? Precisamente, Oscar, y todos los que nos están viendo, un gobierno de unidad nacional es romper la polarización. Y aquí no hay que dejar los complejos a un lado. Si hemos venido diciendo durante 17 años que hay un sector del país que está totalmente excluido, bueno, es el momento de que todos incluyamos y que hay que incluir al chavismo decente, a un chavismo profesional que ha podido tener experiencias en algunas cosas y en programas sociales Más que importantes. el chavismo, yo diría las banderas del chavismo. Claro, pero también hay mucha gente que hay que respetar. Yo en la Alianza del Lápiz hemos abierto las puertas y en nuestro movimiento en Caracas se han incorporado muchísimo chavismo que viene de los sectores populares, de los movimientos sociales, que están absolutamente decepcionados. Pero la oposición tiene el mismo discurso de hace 20 años, un discurso solo basado en la denuncia y en la crítica, que antes no funcionó porque los niveles de aprobación, los porcentajes de aprobación a la gestión de Hugo Chávez eran significativos. Mira, no, al contrario, yo creo que hay mucho ahorita en la mesa de la unidad democrática, hay muchísimos factores. Hay algunos que puedan tener un discurso, pero hay otros, muchísimos, que tenemos un discurso también propositivo, que hemos abierto las puertas a la inclusión social y política, que es la gran lección que va a recibir el chavismo al salir del poder. Porque es que no es que vamos a tener más de lo mismo serían más de 17 años o un gobierno sectario y excluyente. No, esto es un gobierno para la sociedad civil. Un gobierno de unidad nacional tiene que convocar a los mejores venezolanos sin complejo alguno. ¿Por qué? Porque necesitamos reactivar el aparato productivo del país, necesitamos tener los mejores programas sociales. Por ejemplo, tenemos un caso muy grave. Aquí hay niños con desnutrición, aquí hay niños malnutridos. Hay 10 millones de niños hoy, por un informe que presentamos nosotros en la Fundación Uslar Pietri, 10 millones de niños están en riesgo de malnutrición. Y eso significa que estamos condenando a la miseria, pues son niños que se les afecta su capacidad de aprendizaje por mal alimentados. A eso tenemos que tenerle un programa. Ya tenemos ese programa, lo hicimos junto con Acción Democrática y el ingeniero Negal Morales, que es la operación Democracia Alimentaria, utilizando también el canal humanitario que se abriría de manera inmediata a través de Cáritas Internacional y la ayuda del Papa Francisco, y convertimos a todas las escuelas del país. Abrimos todas las escuelas del país como comedores, porque necesitamos alimentar a nuestros niños. Tenemos que ser buenos padres. ¿Qué hacer con la exclusión? Además de la propuesta de gestión, ¿qué hacer con la exclusión? Hay heridas todavía abiertas. Y uno observa que la oposición, creo yo, no tiene todavía o no ha aprendido suficientemente de la experiencia de estos últimos 20 años. Uno siente que carece todavía de sensibilidad social, y un triunfo de la oposición podría acentuar las heridas, abrir mucho más las heridas sociales. Mira, al contrario, Oscar, yo no dudo que dentro de la oposición puede haber gente que tenga pensamiento de exclusión, pero hay muchísima gente que la tiene de inclusión. Nosotros mismos hemos generado y hemos roto y le hemos dado un mandarriazo al muro de Chacaíto. Es decir, yo era concejal de Chacao y me fui hace 8 años al oeste de Caracas a sembrar esperanza y a sembrar educación. Y el contacto, la incorporación, la unión de clases sociales para trabajar para un mejor país, eso está en la primera agenda. Yo estoy absolutamente seguro que con la experiencia que tienen personas, mira, nosotros tenemos personas como Henry Ramos que pudieran ser presidentes de la República. ¿Por qué? Porque tenemos un país en crisis con una enorme problemática política, social y económica que amerita una persona con experiencia, con temple, con autoridad, que pueda conducir los destinos del país. Pareciera que Henry Ramos es el candidato del chavismo. ¿En qué sentido? En que el discurso presidencial lo está inflando demasiado, lo menciona demasiado, como si quisiera que su rival fuese Henry Ramos Ayub, porque a lo mejor ha descubierto debilidades que no encuentra en otros líderes de la oposición. No lo creo. Yo creo que forma parte también de las torpezas políticas del presidente Maduro, que yo creo que este es el gobierno de las oportunidades perdidas, ¿no? Este gobierno tiene récord de oportunidades perdidas. Que el chavismo cree que Henry le tiene Ramos mucho temor a podría Henry Ramos. Polarizar mucho. Claro, lo que pasa es que tiene mucho temor de Henry Ramos. Yo te lo puedo decir por los sectores populares de Caracas, no solamente por la clase media, que ya vemos que ahora se desborda también en satisfacción y en simpatías hacia el presidente de la Asamblea Nacional, sino que es que en los sectores populares, a mí me abordaban este fin de semana ahí en La Pastora y me decía, Carri, tráenos a Ramos Ayub.
Y había gente, ojo, y quien me lo pedía habían sido personas miembros de la ¿Tú no Juventud. crees que estos líderes de oposición que hoy tienen porcentajes significativos de aprobación y respaldo son también liderazgos inflados por el descontento, por la coyuntura, por las circunstancias, que una vez que Maduro, eventualmente, si hay un referendo revocatorio, saliera del poder, son liderazgos que se desinflaman? Bueno, yo creo que ese es el reto de los políticos venezolanos y los políticos de la nueva generación. Lo que pasa es que tenemos unos políticos con mucha experiencia y mucha solidez, que es el caso de Henry, donde no creo que eso no sea ninguna burbuja. En el caso de Acción Democrática, como el caso del PRI de México o el caso del APRA del Perú, son partidos que al reactivarse, pues llegan e inundan todo el país en segundos. Ahora ya Deco, bueno, como decía Humberto Cheli, ¿no? que eran las negritas volvieron. Es que se habían ido, pero ahora volvieron. Y la verdad es que hoy Acción Democrática vuelve a tener presencia nacional. Es un partido con muchas bases históricas. Yo no soy militante de Acción Democrática, pero te puedo decir que en todas partes ya comienzan a salir los adecos. Yo organicé una serie de asambleas de ciudadanos. Inflados por las circunstancias, son liderazgos. No lo creo, Oscar, no lo creo. ¿Por qué? Porque las no hay esencias... discurso esperanzador. No, lo que pasa es que no en el caso popular. Mira, un caso es el caso de las franquicias políticas. Hay solo denuncia. No, hay casos de franquicias políticas y otro caso que hay todo un paquete de experiencia. Yo te puedo decir, por ejemplo, asistí a un acto en ocasión del aniversario de AD, donde estaba Diana D'Agostino de oradora, y ella hablaba de todos los programas sociales concretos que se habían dado durante la democracia y llevados por las primeras damas. Y es decir, ahí hay un bagaje histórico con mucha profundidad y mucha seriedad y mucha responsabilidad frente a otras cosas que son absolutamente nuevas y que pudieran tener las patas cortas. Ese ejemplo, los programas sociales de la Cuarta República eran percibidos como migajas, como limosnas. No había otros componentes emocionales muy importantes. Yo no creo. Incluso la manera como eran definidos, programas para superar deficiencias nutricionales. En cambio, para el chavismo eran programas basados en el amor, en la inclusión, en el reconocimiento, amor de barrio, mujeres de la patria. Mira, no es importante a lo mejor desde el punto las de definiciones, las gramáticas. A lo mejor desde el punto de vista lingüístico y gramático sonaban mucho mejor estos nombres rimbombantes, pero aquellos programas funcionaron y estos no. Hoy hay niños desnutridos y en aquella época nunca se vieron niños desnutridos. ¿Por qué llega Chávez? Si no había desnutrición, porque hubo un proceso, pobreza, hubo un proceso de decadencia de la democracia venezolana que no se supo renovar a tiempo. Y el país buscó un cambio. De esta hoy renovada, Henry Ramos renovado, ya que lo menciona. Mira, los grandes retos no es que tienen edad, sino que es que se adaptan a los nuevos tiempos. Yo creo que cuando uno pasa, estuve en Falcón, para no hablarte de Caracas, que lo recorro cada rato, y veo una dirigencia juvenil extraordinaria en todas partes de los partidos, que además me llama mucho la atención cómo se vienen readaptando a los nuevos tiempos. Fíjate, hay procesos, en la historia venezolana, hay procesos que concluyen y se acaban. Por ejemplo, el proceso de los conservadores con Páez, el proceso del liberalismo amarillo con la llegada de los andinos al poder, es decir, pasaron a la historia. Pero hubo procesos y hubo personas que van pasando en etapas. ¿Por qué? Porque se logran reinventar. El caso de Acción Democrática, el caso de Henry Ramos Ayub, es un caso que efectivamente está dando resultados porque se están reinventando frente al país y eso hay que aplaudirlo. Bueno, nosotros desde la sociedad civil tenemos que aplaudir esa reinvención. ¿Cuál es la bandera de la oposición ahorita? La bandera que tú crees que puede cautivar, convocar, movilizar a la mayoría. Democracia, libertad para poder reactivar la economía venezolana. No se reactiva la economía venezolana si no es a través de un nuevo régimen que garantice las libertades económicas con un Estado social eficiente. En los estudios cualitativos de Interlace, una de las palabras con las que más se asocia al liderazgo del comandante Chávez es amor. ¿Dónde está el amor? Bueno, en el discurso opositor. Yo creo que hay mucha solidaridad de parte de nuestros gobernadores. Mira, los programas sociales mismos del gobierno de Miranda con Juan Maragall y la Secretaría de Educación, que libraron inmediatamente un programa para mantener algunas escuelas abiertas porque los niños se están muriendo de hambre. Yo creo que ahí hay mucha sensibilidad social que se está abriendo en toda la mesa de la Unidad Democrática y en todos los factores, sin hablarte del gobernador Falcón y hablarte de importantes gobernadores que de verdad que están haciendo un gran papel. Es decir, el país está obligado a reinventarse como el chavismo
también tiene que reinventarse si quieren mantenerse en el poder y mantenerse en la palestra política. O sea, si el chavismo quiere mantenerse en la palestra política, incluso como oposición, tienen que reinventarse porque los tiempos en Venezuela cambiaron y cambiaron para siempre. Es decir, aquí no es que vamos a regresar al pasado, no, es que necesitamos una república civil de instituciones con libertades democráticas, con una economía abierta, globalizada, que traigamos innovación, con una transformación educativa. Nosotros no podemos seguir con este sistema educativo tan terrible que nos está llevando a esto, un sistema educativo que tiene como objetivo el adoctrinamiento político. Quisiera que profundizáramos un poco sobre el inicio de clases, sobre la alianza del lápiz que tú diriges y que ha tenido que ha significado una experiencia muy exitosa en el oeste de Caracas. Pero cuando regresemos a los comerciales. Gracias. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer.